Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches en España, que son las 8 de la noche allá y aquí son las 12 del mediodía, por eso ven tan clarito. Y chicos, muy emocionada, de nuevo tenemos a David para hablar acerca del capítulo 2 de su libro, que ya lo hemos estado hablando, de cultura física y conciencia. Ahora ya levantamos la invitación a David, pero antes quería leer capítulo 1, que es cultura física y física cuántica. Creyendo lo que no ves, lograrás ver lo que crees. Así que sin mucho más, yo sé que David ya está por ahí, voy a mandarle la invitación. A ver cómo es esto. Sí, si no me voy a equivocar. David ya está seguro, aquí está, invitar, enviar. Y chicos, ¿cómo están? Vayan comentando por ahí los que se van uniendo. Ya está David ahí, ya lo veo. Esta vez no me voy a equivocar, que la vez pasada con esto de que volver a retomar todo lo de los saludos, lo de los directos, se olvida cómo uno se conecta, cómo se graba, pero esta vez muy bien. Hola David. Buenas tardes. Buenas tardes, te mando un abrazo enorme. ¿Cómo estás, por cierto? Porque Igualmente. ¿cómo estás? Bien, bueno, bien, bien. La verdad que acontecimientos que ocurren y Nos puede, se o sea, surfean, yo ¿no? sé que la gente no sabe muy bien, pero cuéntanos un poquito cómo te pasó esto del brazo. Realmente ha sido el pectoral derecho. No ha sido el brazo, es el tendón del pectoral. Pues fíjate que en la vida, en toda la vida como atleta, nunca he tenido una lesión entrenando, porque, bueno, tú ya sabes que para mí es mucho más importante la conexión neuromuscular y esa relación consciente con la serie, eh, en esa experiencia que tienes de plena conciencia a través de la actividad, ¿no? La actividad física, en este caso con una serie en el entrenamiento. Y de esa forma es raro es que tengas un percance, que tengas una lesión. Porque aunque entres en terreno desconocido y lleves tu cuerpo al límite, siempre es desde una conexión y desde una relación con esa serie en la que estás controlando siempre todo. Y cuando sientes que vas a ir a un lugar en el que te puedes lesionar, previamente ya has tenido la capacidad de percibirlo y terminas esa serie. Entonces nunca me he lesionado. Y sin embargo fue el día 15 de agosto, aquí en Málaga coincide que es primer día de feria, ¿no? Y bueno, pues mi hijo semanas antes me dice, ¿por qué no estamos un día en familia en un rocódromo escalando? Y digo, bueno, vale, pues ya está. Reservo ese día, ese lunes fiesta para ir a escalar. Y en la cuarta subida, creo que fue, la cuarta subida, que son rocódromos muy buenos, con unas alturas muy altas. Y me iba animando, subía la primera prueba, la pasaba, subía la segunda, la pasaba, mi primera experiencia escalando. Y claro, yo no tengo técnica escalando, todo es a base de fuerza física. Y estas veces que cuando ya llegas arriba y te dejas colgar con la mano derecha en este caso, y en el intento de ponerme como en línea vertical para dejarme caer, porque estás con el mosquetón y cogido a el arnés o como se llame eso, ¿no? El arnés, sí. El arnés cogido a una especie de cinta con un aparato que te va frenando la caída. Entonces tú te dejas caer desde arriba y eso te va frenando la caída y caes suavemente. Pero aún así se lo veía tan alto que digo, estoy un poco en diagonal, me quiero colocar un poco más, más centrado y desde ahí tirarme. En el movimiento de Sí. querer ponerme como más centrado, rotura de tendón. No sé, quien ha tenido la experiencia Uf. sabe lo que es. Yo en ese momento supe que había roto. El sentimiento lo sentí y además lo pude oír. El sonido es como cuando coges un trapo, que aquí se le dice trapo, una tela, y la rompes en dos y notas cómo hace y se parte y notas ese rajón. Eso es lo que sientes y es lo que oyes. Y en ese momento dices, wow, que me he roto el pectoral.
Y claro, ya cuando vas para abajo, tengo la experiencia que la recuerdo, es como si fuera en cámara lenta. Voy en cámara muy lenta, como abriendo el espacio-tiempo, ¿no? Lo abres y soy consciente de que iba diciéndome, madre mía, toda una vida, dándole motivos al cuerpo para que se hubiese lesionado y nunca me he lesionado. Y vengo hoy aquí, primera vez, y me rompo el pectoral. Y ya sabiendo porque conozco esta lesión, no por mí, sino por atletas, por Porque los te ha cuales pasado con otras personas. claro, he acompañado a atletas que se le rompió el pectoral en su día y ellos pues comentan que es una recuperación de 5 o 6 meses, ¿no? Para poder estar Madre otra vez mía. activo. Y que tenga suerte de que el pectoral no se quede mal formado, de que no se retraiga, de que no quede un hueco. Pero bueno, es circunstancias que la vida propone y la Sí. verdad que mi sorpresa es que es como si no me hubiera ocurrido. Porque en el momento en el que conseguí que me operaran, que al ser feria, agosto en Málaga está todo parado, entonces Se para todo que agosto en mover, España. tuve que mover hilos que gracias a la inteligencia infinita había una persona clave que al final sí pudo tocar la Operar. tecla para que pudieran operar lo antes posible y en 9 días estaba operado. Se sabe que Pero es que cuanto hay que antes mejor. operar para volverlo a poner como en su Claro, coger sitio. el tendón y lo tienen que colocar en su sitio, pero cuanto más días pasen el tendón más se deteriora. Entonces, al final, si se deteriora demasiado, primero que es muy difícil de recoger para llevarlo a su sitio, y segundo que tendrían que hacer injertos artificiales. Y claro, mi prisa era esa, ¿no? Pues la única, no preocupación, pero sí ocupación. Mi Ya. ocupación era el conseguir que lo antes posible eso estuviese operado, para poder conseguir que tanto la fuerza como la movilidad, lo que es la funcionalidad de esta parte derecha de mi cuerpo, perdiera la menos funcionalidad posible. Que de eso sí me lo transmitió la traumatóloga. Dice, si no te opero, pues 50-60% de la funcionalidad y la fuerza la pierdes. Y si te Madre mía. opero, pues vas a perder un 10%. Digo, bueno, eso será a nivel general, ¿no? Ese 10% se puede quedar en una normalidad. ¿En Y me serio? dice, ya, pues fue bonito porque me dice, David, tampoco un 10%, chiquillo, ¿no? Y digo, bueno, ya me ocuparé de que se estabilice todo, si es que si lo permite lo que es el éxito de la operación, que hasta el día 22 no tengo la revisión. Entonces ahí ya sabré hasta qué punto puedo, a partir de ahí, tener en mis manos la recuperación de todo, porque al final son células y como ya sabemos, las células responden a la intención y a la química interior. Y es como si realmente no hubiese pasado nada, no hay sentimientos de impotencia, ni de Sí. limitación, ni de nada, simplemente es permitir Tenía que que, pasar, ¿no? Es claro, como... claro, es algo que ocurre y te pone a prueba, porque si me voy a experiencias que se relatan en el libro precisamente, cuando me ocurrió lo de las hernias discales en el año 2009, ahí sí viví situación de plena impotencia, sí viví la impotencia de pleno, viví eso de no poder hacer lo que quería y ese dolor que tenía como me consumió en cierto modo al principio y que fue mi gran paso a nivel de crecimiento interior. A raíz de ahí me conecté a esa fuente de energía infinita que poseemos y que regenera, ¿no? A raíz de ahí fue que está dentro de unos capítulos que llegaremos a hablar de ello. Por, Y hoy día me pasa esto y digo, bueno, aceptación. Lo único que estaba ocupándome era de que se operara lo antes y posible. se Una vez que operara. ocurre eso, ya una vez que me operé, incluso a los 2 días de la operación ya estaba inmerso en una competición con los atletas, ahí haciendo todo Sí, cuanto estaba en te mi vi mano. encima ya hasta el siguiente día creo que Sí, ya estaba sí, sí, sí. pintando y todo. A Yo, los, Dios. a los 2 días, y ese lunes siguiente ya estaba al 100%, con las consultas, con los acompañamientos, con todo. Así que es la observación de cómo a nivel personal existe un crecimiento, porque cuando hace años me sumergí en una impotencia profunda, ahora lo vivo desde así ocurre, cojo la tabla de surf y la surfeo, ¿no? Y de esa manera es como la estoy viviendo, la verdad. Pero Yo bueno, creo que es bonito eso compartir porque a pesar que no, como dices tú, de verdad que lo que yo aprendí contigo también fue de la manera como uno entrena
gracias a Dios tampoco a mí no se me ha seleccionado nadie y tampoco ni de mi gente ni yo tampoco, porque creo que lo hacemos bastante con bastante conciencia, ¿no? Sí, sí. Pero que si pasa, si llega a pasar, que es una buena reflexión, que no estamos exentos porque pueden haber accidentes como lo que te pasó, que lo aceptemos, que es muy difícil decirlo, pero estando en el momento, pero que intentar verlo como dices tú, ocuparte de que por lo menos se trate la lesión y Claro, luego al final aceptarlo. al final es parte del desarrollo, de tu propio desarrollo de que vienes a vivir como experiencia. Y si lo observas desde ahí, al final tienes un aprendizaje en lo que ha ocurrido. El cómo lo hubieras vivido y el cómo lo vives, y preguntarte cómo vivirías más adelante esta misma situación. Al final, esa observación crece. Y eso también es bueno, o sea, ocuparnos, porque a veces como que lo dejamos pasar también, porque decimos, bueno, no, o lesiones que se van poniendo un poco viejo o guardando por ahí. Y bueno, también ocuparte, lo que hiciste tú de llamar, porque igual decía, bueno, si no me operan, pues me operan. Pero tú en tu caso, tú sabías que si no lo Claro, hacías, esto iba peor. Pero claro, si el alguien no tiempo lo sabe, David, dice, corre. bueno, si no me operan, no me operaron. O sea, no. Bueno, al final, Hay ten en cuenta que que... si eso es así, al final va a vivir la experiencia perfecta que se está colocando. Y luego, más adelante, va a tener que vivir esas situaciones con las cuales, si no se ha operado, ahora está impedido en algunas circunstancias de vida con esa parte de su cuerpo. Ya. Y esa es la experiencia de vida que le propone. Si al final no toman la decisión de hacer algo en ese momento, se va a encontrar el resultado de su decisión o de su no decisión, porque al final es una decisión. El no decidirte ya es decidir, no decidirte. Entonces al final vas a tener un resultado por ese comportamiento tuyo. Yo lo tenía muy claro. Mi cuerpo es mi herramienta, en cierto modo, en muchas facetas de mi vida. Ya no solo porque es un templo que dentro de los 4 cuerpos o los cuerpos que tenemos integrados dentro de lo que somos como seres humanos, es un templo a cuidar. Ya no solo eso, sino que disfruto con el entrenamiento diario en la mañana. Es mi manera de contemplar y meditar y seguir dándome a mí mismo lo que siento que me conecta con mi esencia, ese entrenamiento. Y ya no solo eso, es que cuando acompaño a los atletas doy mi 100% y entonces utilizo mucho mi cuerpo. Inmediatamente, cuando eso me ocurre, voy para abajo y cuando estoy tocando suelo digo, voy al hospital ya, porque esto sé que corre en contra cada minuto, cada hora, porque cuanto pase tarde, más dificultades hay a la hora de colocar eso en su sitio. Pero fíjate lo que acontecía, ¿no? Que era agosto en Málaga, que en Málaga se para todo en agosto. En España se para todo, David. Se para todo, y sobre todo Málaga, que es feria, ¿no? En feria es que es alucinante. No había quien operara, no allí quería operar. Pero yo allí, en los hospitales, 4 hospitales cada día ahí, colocados ahí, hasta que llegó un momento en el que apareció la tecla perfecta a través de un conocido, que le doy las gracias desde aquí y siempre estaré agradecido. Y movió lo que tuvo que mover para que se operara lo antes posible. Bien. Pues vale, yo era un poco para conocido, también ¿no? romper el hielo y contar lo que te ha pasado, pero que también nos viene... Ya aprovecho para el abrazo que le doy a José. No es conocido, es amigo y es prácticamente familiar, ¿no? Ajá. No, quería un poco comentar de eso porque siempre es bueno y es... creo que nos ayuda a saber cuando suceden estos pequeños accidentes o graves accidentes, vamos a decir, cómo un poco podemos tomarlo, o sea, de qué manera, Claro. de qué forma lo vamos a ver, de qué Claro. forma lo vamos a asimilar. Se me viene en este momento uno de los podcasts que salieron en la pandemia, de los que sentí compartir, grabar y ponerlo ahí al servicio de quien se pueda conectar. El primer podcast se llama Tú decides quién quieres ser y cómo vivir la experiencia. Y ahí está, escuchas ese podcast y es esta actitud que... De hecho lo tenemos, está en Instagram también, creo. Sí, está dentro del Instagram, dentro de los podcasts, el número 1, es el primer podcast de todos. Lo vamos a poner en historia ese podcast. Son 10 y el que abrió la serie, es una serie que hay en Spotify y en Anchor que se llama Excúsate. Sí. Y el número 1 es eso, tú decides quién quieres ser y cómo vivir la experiencia. La experiencia es neutra, lo que ocurre es completamente neutro, el cómo tú la vives ya depende de tu actitud, de cómo la vives, ¿no? Y bueno, ahí está el mensaje. Y ahí lo podemos llevar a cualquier momento, ¿no?
Claro, a cualquier situación de vida. A cualquier situación de vida, sí. Mm. Vamos entonces a hablar, si tienen chicos, vayan preguntando, porque la verdad que esto es bastante abierto, si quieren ir preguntando cualquier cosa, David, que podemos ir, él podrá ir respondiendo. Vamos a hablar del capítulo 1, vamos a la gente que se está conectando nueva y que no conoce, estamos hablando del libro de David, Cultura Física y Conciencia. Hace un mes, un poquito más de un mes, hablamos del prólogo, pueden ver nuestra entrevista anterior, que está tanto en su Instagram como el mío, y ahí pueden ver un poquito más y van a conocer un poquito más a David. Pero hoy vamos a concentrarnos en cultura física y física cuántica. Yo no voy a hablar mucho ya, quiero que David nos cuente acerca de ese capítulo. Porque si no, ya sabes que me pongo a hablar y no paro, ya me parece. Sí, bueno. ¿Para qué hay un capítulo en el que habla de física cuántica? ¿No? Tú dices, bueno, estamos hablando de cultura física, de culto al cuerpo, del modelaje corporal, algo que es muy físico, ¿no? Algo que es muy mundano a nivel del plano físico de la existencia. Estamos hablando del cuerpo humano, ¿no? Y de la actividad física en relación con eso, y de la alimentación en relación al modelaje del cuerpo. Todo lo que se habla, se ve en redes sociales, en libros, en revistas, por todos lados. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver el culto al cuerpo con la física cuántica, o la física cuántica en el culto al cuerpo? Y Soka, ¿no? Soka de entrada, además es como empiezo el capítulo, porque empiezo preguntando, ¿no? Seguramente te estarás preguntando qué tendrá que ver una cosa física con la otra, cuántica, ¿no? Sí, estamos hablando de física cuántica. Y claro, ya se desarrolla en el capítulo en el que de entrada advierto de que no va a ser fácil o mascable de entrada el capítulo, que es un capítulo que habría que leer 2 o 3 veces si nunca has tenido contacto con la física cuántica, si nunca has tenido un llamamiento o has tenido algún tipo de información, porque es algo arduo de mascar, ¿no? Y más cuando alguien que coge el libro, lo que quiere es leer ya cosas de entrenamiento, de dieta, de qué hacer para cambiar su cuerpo. Entonces, yo de entrada recomiendo... de milagros un poco de qué hacer. Recomiendo, digo, bueno, posiblemente te sea difícil el poder mascar esto, pero te recomiendo que una vez leído el primero, vuelvas a releerlo. Pero de todas formas, a medida que vas avanzando, vas a ir comprendiendo y todas esas dudas se van a ir disipando. ¿Para qué es física cuántica? Es que es todo, es un legado, o es un conocimiento que ya los físicos cuánticos de primero del siglo XX empezaron a desvelar todo lo que era misticismo, todo lo que nos decían las corrientes milenarias, de que estaba compuesto este universo, ¿no? De que realmente el universo que vemos, el universo con el que lo relacionamos, este macrouniverso conocido de planetas y que todo es físico, en lo más profundo de su esencia, cuando lo analizan ya con lentes de un aumento considerable, cuando ya llegan a tener esas posibilidades de herramienta a nivel de laboratorio, se dan cuenta y se asombran incluso de que la materia, tal como la conocemos, no es materia como tal. Es un 99,9999 infinito por ciento espacio vacío. Y el otro 0,011111 sería infinito, sería materia. Y además se atreven a decir, porque así lo comprueban, que de ese poco de materia, el 99,99 infinito sigue siendo ya no espacio vacío, sino información, una energía, un tipo de vibración, al igual que todo el espacio vacío que conforma esa materia que para nosotros es sólida. Todo eso se dan cuenta que es una frecuencia, un tipo de onda, algo que emite unas vibraciones, que es lo que mantiene unido y en orden a eso que es materia, que nosotros interpretamos a través de nuestro sentido y el mecanismo de interpretación que tiene nuestro sistema nervioso central, porque para eso estamos diseñados, como si fuese una aplicación de iPhone. Tenemos instalada para que aquello que no podemos ver, que es invisible
o no accesible a nuestros sentidos, nosotros con nuestros sentidos los estímulos los recibimos y los interpretamos de esa manera. Pero es algo generalizado, porque así estamos diseñados desde ancestralmente a lo largo de miles y miles de años, ¿no? Entonces, para nosotros, lógicamente, lo tocamos como duro, ¿no? Como físico, palpable y además visible. Y vemos que eso es completamente físico. Pero ellos llegaron a demostrar de que todo es una ilusión, no es físico, y que todo cuanto aparentemente físico es no físico, es energía, frecuencia de onda y vibración que mantiene unido a todos esos átomos que están vibrando y todas esas partículas subatómicas que hay en todos esos átomos y están vibrando de una manera concreta para que sea esa materia que vemos, para que sea un portátil, para que sea un cuerpo humano, para que sea cualquier tipo de materia. Lo que diferencia un objeto de otro no es la materia en sí, es la organización, como nos dice Deepak Chopra, es la jerarquía y el orden de cómo se organizan esas vibraciones, esa fuente de vibración, esas longitudes de onda que mantienen unidos los átomos de aquello que vemos como materia. Y el cómo se organiza y el cómo vibran a la velocidad en la que vibran es lo que determina que tenga esa estructura y tenga esa solidez. Por eso algunas son más sólidas que otras. Y es alucinante cuando entras en ese campo, en ese mundo, porque así te puedes dar cuenta y comprender que fue lo que me llevó a todo esto, a paralelizar o usar la física cuántica para el mundo nuestro, a nuestro sector de la cultura física, en el que si todo es energía e información, el cuerpo humano es energía e información, el alimento es energía e información. Es que hasta la barra que cojo de la mancuerna del gimnasio es energía e información y está formada de los mismos átomos de lo que estoy formado yo. Y una vez que hay un campo unificado de energía en que me estoy relacionando con ese ejercicio, es como si la mancuerna y yo fuésemos uno y no existe separación. Y de ahí sale aquello que dice, todos somos uno. Claro, porque todo está en perfecta, le dice la física cuántica, entrelazamiento cuántico. No sé si me quieres hacer alguna pregunta o hablo de esto. Sí, es sobre todo lo que dices tú, la gente le va a costar un poco entender la relación que es la parte física con la física cuántica. O sea, claro. Eso creo que nos cuesta a todos y de hecho tú lo dices en la primera parte, ¿no? Que incluso tienes que un poco abrir la mente y ver que es parte del proceso de que vamos a crear. Es que para luego comprender cómo nuestro cuerpo tiene la capacidad de digerir nutrientes, absorberlos en la asimilación y metabolizarlos, tienes que comprender de que las glándulas endocrinas que se dedican a eso, que esto será el tercer capítulo, la parte de neurociencia, las glándulas endocrinas que se dedican a hacer toda esa labor han de estar nutridas por un tipo de energía. Y hoy en día ya se demuestra por la neurociencia que aquello que los milenarios tibetanos, mayas y muchas otras corrientes le llaman chakras, que son ruedas de energía, discos energéticos, la ciencia actual le llama centros de energía o mini cerebros. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene la visión o particularidad de nutrir de la energía que necesitan estas glándulas para que exista todas esas actividades internas que se generan en nuestro organismo. Entonces, si tienes una rueda concreta, un chakra bloqueado, como es el segundo chakra, la asimilación de los nutrientes no va a tener lugar como tendría que darse, porque hay bloqueos. Entonces, incluso aunque estés haciendo las cosas bien, ¿no? Porque aparentemente igual estamos haciendo las cosas bien, ¿y por qué no me por qué no me funciona si yo estoy haciéndolo bien? Claro, ahí entraremos en ese capítulo, porque si no me funciona es porque no estoy en coherencia y tengo bloqueado ese centro de energía. Ahora, para poder comprender eso, primeramente debes saber que somos energía, que realmente somos energía, y eso lo demuestra la física cuántica. Eso no es algo que ya sea misticismo o esoterismo, o no, eso es ciencia. Hoy día eso es, desde hace ya bastantes años, es ciencia. Somos un campo de energía, que, bueno, para explicar esto hay una no me sale la palabra, una manera de expresar para que se pueda comprender hasta qué punto somos vacío, espacio vacío, en el que cuando en el libro se expresa, en el que tú te imaginas que estás enfrente de lo que son las galaxias y las ves cada una por separado y ves un cosmos inmenso en el que no hay nada.
simplemente ves galaxias así como dispersas en ese grandísimo espacio vacío. Te aproximas a la nuestra, a la Vía Láctea, vas entrando en ella. Y cuando entras en ella te das cuenta de que no es tan compacto, de que existe muchísimo espacio vacío y que en ese espacio vacío existen sistemas planetarios. Dentro de todos esos sistemas planetarios, en un espacio inmenso y de inmensidad, vacío, que no hay nada, está nuestro sistema solar. Te aproximas a él pareciendo de que es algo compacto y te das cuenta que los planetas están alejados unos de otros y hay muchísimo espacio vacío. Te vas a la Tierra y la Tierra igual parece que es algo compacto, pero luego hay inmensidad de espacio vacío entre sus cordilleras, sus ríos, sus montañas, sus ciudades, hasta que al final entras en tu edificio. Pongo esa manera de expresarlo en el libro, digo, y al final te das cuenta que cuando llegas a donde tú estás leyendo este libro, incluso las letras del libro son símbolos que tienen sentido porque tú le das sentido, pero son símbolos en una hoja en blanco que tienen un sentido porque le estás dando ese sentido y entre ellas existe espacio vacío. Penetras en ella o penetras en ti y ahora resulta que lo que aparentemente es sólido se compone de células. Estas células, cuando entras en ella, bueno, primero moléculas, luego células, después de esas células, cuando entras en ella, cuando parece que es la última o la unidad más pequeña de vida, como si lo aprendimos en la EGB, cuando damos primaria, la unidad más pequeña de vida existente es la célula. Claro, la célula tiene una organización con orgánulos, tiene funciones y hay espacio vacío también. Pero cuando entras de verdad en la célula, se dan cuenta de que, wow, más allá de eso, hay átomos. ¿Y esos átomos qué son? Ostras, que son una especie de partículas que tiene como una especie de núcleo y hay ahí un conglomerado de partículas más pequeñas que están ahí revoloteando, que aparecen y desaparecen, que están ahí y que le vamos a llamar electrones. Vale, pero es que hay mucho espacio vacío. Sigue habiendo espacio vacío. Madre mía. Y entras en uno de esos electrones y dices, ostras, cuando entran en uno de esos electrones se encuentran más espacio vacío. Estamos hablando ya microscopio, pero con una intensidad de aumento muy lejos de lo que la vista del ser humano puede entender. Entra ahí y se da cuenta que hay más espacio vacío y hay otras pequeñas partículas a las cuales son las últimas que han podido llegar y a través de ahí hay neutrinos, fotones y claro, entras ya en el mundo subatómico. Ya estás hablando de física cuántica, ya es cuando entras en la cuántica. Pero claro, la manera de comportarse, ese tipo de existencia, es muy diferente a cómo nos comportamos aquí o cómo se comporta el macroespacio, ¿no? El macrouniverso, lo físico. Se dan cuenta de que allí no hay localización. Allí, bueno, yo estoy hablando, pero no sé si me tienes que cortar. Sí, no, está bien. Yo estoy pendiente si hay alguna se dan cuenta pregunta que cuando observan cómo se comporta el átomo en sí, observan los electrones. Los electrones no tienen una localización concreta como aquí nosotros podemos percibir que eso está ahí. Y si no lo muevo, si no lo toco, eso va a seguir ahí. Y si hay un animal que cambia de lugar, de un sitio a otro, estoy viendo el movimiento y puedo predecir incluso cuándo va a llegar. Ahí en el mundo subatómico eso no ocurre porque se dan cuenta que hay veces que el electrón funciona en ondas de posibilidades y en otras veces como partículas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay veces que lo pueden ver y veces que desaparece y no está. Y que en función a quién lo observa está viendo una cosa y otro que está observando está viendo otra, con lo cual nada es real. Es dependiendo de quién lo observe, está viendo una realidad. Y cuando llega eso ya ahí dices, wow, si eso no lo llevamos al mundo nuestro, realmente creyendo en eso, somos creadores de nuestra realidad y tenemos muchísimas posibilidades a través de nuestra intención, de cómo pensamos, de cómo lo sentimos, de jugar con esa energía y crear un modelaje a nivel físico. No es casualidad que aquel que cree firmemente que va a tener un cambio, lo tiene. Y que empieza a poner dudas, no lo tiene. Así que podemos influir en la materia, claro que sí. Yo creo que eso se puede ampliar un poquito más porque sí que es verdad que está por todo Instagram, todas las frases, es como, eres creador de tu realidad. Eso lo vamos a escuchar por todas partes. Y ella casi una frase típica, digamos, de lo que vemos en Instagram, ¿no? Tipo una frase. Pero tomar conciencia de esto, de que realmente eres creador de tu realidad, es más profundo, voy a decir. O sea, es más de, sí, eres creador de tu realidad, pero no solo en lo que estás teniendo, lo que quieres tener, o lo que tipo sueños, sino que en todo en general. Incluso lo que dices tú, incluso lo de la comida, incluso, o sea, cualquier realidad, realmente, tú la creas.
tú creas tu día a día. O sea, ¿cómo podemos hablar, cómo lo podemos hacer un poquito más profundo? Porque en frase lo vemos y lo comentamos y lo decimos, pero es más profundo. Esto viene más a hacer alusión más al segundo tema, bueno, al tercero más bien, al tema, al capítulo, tercer capítulo del libro, que es la manifestación. Pero estamos hablando de manifestar. Manifestar es crear. Cuando hoy día la neurociencia te demuestra que en función de lo que estamos hablando, cuando observas el átomo se mantiene unido, como decía Planck, que fue el que estudió más el átomo en su día, previamente a Einstein, que luego ya Einstein y los demás colaboraron en el estudio de la cuántica, pero más Planck fue quien realmente, al recibir el premio Nobel, fue el que dijo, oye, mira, yo llevo muchos años estudiando el átomo y yo tengo que decir de que existe una inteligencia, existe una fuente de energía, que no sé ponerle nombre, pero que está claro que tiene inteligencia porque es quien mantiene unido todas esas partículas que vibran y revolotean en el átomo para que se mantenga todo unido y no se esparcie nada y tenga la función que tiene. Es como cuando piensas, la distancia que tiene la Tierra de la Tierra al Sol es tan perfecta que con un poquito que cambiara no existiría la vida. ¿Quién se encarga de eso, no? Es como una inteligencia superior que mantiene todo unido, ¿no? Desde lo macro hasta lo micro. Entonces, si observan la vibración de los átomos, y cada célula de nuestro cuerpo está compuesta de átomos, si cada molécula de nuestro cuerpo es la unión de átomos, cada órgano de nuestro cuerpo o tejido es la unión de átomos, al final son todos los átomos unidos, y si un átomo es una fuente de vibración, un tipo de energía que está emitiendo una frecuencia, tiene una longitud de onda determinada, es como las ondas de radio, tú no las ves, sin embargo las excusas y las interpretas, y a uno le gusta y a otros no la melodía que está sonando por una interpretación, pero son ondas que no conseguimos ver con nuestra vista y la percibe, pero tenemos un mecanismo a través de nuestro oído que recoge esas ondas y tiene la capacidad de decodificar esa onda, pero está ahí y está sonando a la vez en todos los lugares del mundo porque está saliendo por una cadena concreta y está en todas partes a la vez cuando está emitiéndolo desde un lugar solo. Por eso todo existe y nada a la vez en el mundo subatómico, en el mundo cuántico. Se puede comprender así. Es alucinante porque si tú envías un mensaje de WhatsApp a un grupo y en el grupo estás tú que estás en Honduras y en el grupo están tus compañeros que uno está en Sevilla, otro está en Madrid, otro está en Jaén y otros en Málaga y todos lo recibís a la vez. Sin embargo, lo he enviado yo desde aquí, desde mi casa. ¿Dónde está eso realmente? En Honduras, allí, está en todos lados. ¿Ves? Eso es la cuántica. Eso es física cuántica. Y cuando estos descubrimientos salieron, a raíz de eso, pues ya salió la radio, sin cables, y tenemos la posibilidad de tener el internet, y tenemos la posibilidad de tener todo en momento instantáneo, cuando eso nunca había sucedido. Entonces, cuando coges todos esos átomos y conformas un cuerpo humano, esa energía que tiene un átomo, que lo mantiene unido y le da forma y vida, al final es una energía, un campo unificado de energía que conforma todo tu cuerpo. Entonces al final eres un campo unificado de energía, eres un tipo de vibración, eres una frecuencia que está vibrando en una emisión concreta. De ahí, ahora estoy respondiendo a lo que tú me estabas planteando antes. Como estás vibrando en una emisión concreta, estás emitiendo una cierta onda, estás sintonizando con experiencias de vida que tiene que ver con esa onda que estás emitiendo. Esto es lo que le llaman la ley de la atracción. Lo que ocurre que cuando se habla de la ley de la atracción se queda algo muy importante sin decir, porque simplemente con visualizar y repetir lo que quiero difícilmente es que llegue. Para conectar con esa posibilidad has de sentir la emoción. Y es lo que te dice la neurociencia. La neurociencia te dice: visualiza, sí. Piensa, declara, imagina. Siéntete, siente la emoción de cómo sería la experiencia si esto estuviese ocurriendo realmente. Y agradece, porque eso ya ha ocurrido. Cuando agradeces que algo ya ha ocurrido, es la firma manifiesta de que ha pasado o está pasando, porque no tendría sentido el sentir gratitud por algo que no ha ocurrido. Cuando te haces adicto a la emoción de estar agradecido por esa experiencia, porque has sentido previamente la experiencia aunque no haya ocurrido, estás sintonizando con esas posibilidades. ¿Pero por qué eso se da? Porque como ahora ya eres adicto a eso, eres un mago y estás muy atento, eres un radar a aprovechar todas las oportunidades que se entrelazan para conseguir eso, para que eso sea real. No es que sea así,
es que vas a ser alguien especialista, porque ya te has sentido así y tienes la adicción a sentirte así, a estar atento a que todas las oportunidades que surgen las vas a aprovechar y se va a encadenar todo para que aquello ocurra. Eso es crear, eso es manifestar, eso es crear tu realidad. Pero claro, hay que hacer el trabajo. Sí, porque si hablamos, por ejemplo, de la parte física, por ejemplo, una persona me puede decir, sí, vaya, y si yo nunca me he sentido, si yo quiero bajar de peso, por ejemplo, hablamos de la parte física, hablamos de, yo quiero tener el cuerpo fitness, pero si no me siento así, claro, ¿cómo lo llego a sentir? Sí, pueden decirla. Sí. Puede ser una de las preguntas que hagan, ¿no? Claro, si siempre te sientes como te sientes, es decir, Sí. si tú tienes un propósito y estás luchando continuamente y entregándote todos los días y sacrificándote, que la palabra sacrificio está ahí muy de moda. Sin sacrificio no hay recompensa. Y me estoy sacrificando, pero mi creencia es desde la limitación realmente, porque nunca me he sentido en esa Es como que versión nunca de lo mí. voy a tener. Claro, no me he sentido en esa versión de mí. Las emociones, la química interior que se genera en mi cuerpo, la célula la recibe como la persona que siempre he sido. Entonces, es muy complicado de que si no generas una nueva química, no va a haber una mutación celular. Ya nos decía Bruce Lipton que la célula al final adquiere el resultado de aquello que piensas, crees y sientes. Como tú cambies tus creencias, te sientas de una manera determinada, muy diferente a como te has sentido siempre, agradeces por ello y estás viviendo esa experiencia como si ya hubiese ocurrido. Es como decir, hay una frase por ahí que me salió una vez en una de las clases en el curso, en las primeras ediciones, que vi a todos los alumnos rápidamente escribiendo. Y digo, ¿qué estáis escribiendo? Dice, lo que acabas de decir. Digo, ¿qué he dicho? Porque claro, te pones a hablar y estás conectado, te pones a hablar y todo el mundo coincidió. No entreno para ser, entreno porque soy. Porque soy. Entonces yo estaba compartiendo esto. Digo, vamos a ver, si yo estoy entrenando para lograr algo, quiere decir que nunca he sido así. Y siempre estoy en el camino de intentar conseguir aquello. Para que aquello sea manifiesto, para que se manifieste esa realidad, yo he de sentirme cada día como si eso ya estuviese ocurriendo. Y he de generar una química interior. Mis neuropéptidos, mis sustancias químicas han de estar alineadas en sintonía con esa versión de mí. Y yo he de andar como esa versión de mí, hablar como esa versión de mí, entrenar como esa versión de mí, prepararme las comidas como esa versión de mí, saborear esa comida como esa versión de mí. Y esa versión de mí no pondría ningún tipo de justificación, ni pondría ningún tipo de limitación que normalmente yo pongo. Yo pongo porque yo soy el resultado de mis experiencias pasadas. Ahora, si hago un trabajo interno realmente de visualización, de meditación, de sentir una experiencia interna como si estuviese sucediendo realmente y consigo generar esa química interior, por eso yo aconsejo, cuando cojas la barra, te metas debajo de la prensa, debajo de la sentadilla, cuando estés haciendo un ejercicio, siéntete en esa versión de ti, no como que quieres llegar a serlo, sino que ya eres. Que ya lo eres. Anda de un ejercicio a otro, camina en el gimnasio como esa versión de ti y agradece por ser esa versión de ti. Llega un momento en que tu química es esa de manera natural, de manera inconsciente, y te das cuenta de que la célula muta, crea una mutación, porque se va a adaptar al ambiente emocional que tú estás generando en relación con tu vida futura, presente. Pero tú tienes que vivir en tu presente como esa versión del futuro. Ya no solamente a nivel físico, en todas las áreas de la vida, en cualquier área de vida. Pero claro, dile a alguien observa que el vecino o un amigo o algún conocido le va la vida muy bien. Fíjate qué cosas ha comprado, la casa que ha fabricado, la familia que tiene, el no sé qué. ¡Oh, qué suerte!, ¿no? Le llamamos suerte. Es que le ha sonreído la vida. Claro, ahora te quedas pensando, ¿no? Y le preguntas. Le pregunto a todos, ¿no? Los que estamos aquí conectados. Esa persona muy probablemente, si le preguntas si siente la abundancia en sí mismo, te va a decir que sí. Ahora, pregúntate tú, ¿te sientes abundante? ¿Sientes la abundancia? Y muchas veces cuando se hace esa pregunta, nadie sabe, o muy pocas personas saben sentir la abundancia. ¿Por qué? Porque señalamos fuera. Nos comparamos mucho, hay mucha comparación. Y decimos que sí, justificamos que yo no he tenido la suerte que ha tenido él, o
cuando realmente si le preguntáramos a él te diría, si te pudiera dar un poquito de lo que yo siento, verías cómo todo cambia en tu vida. Pero el trabajo lo tienes que hacer tú. Tú tienes que sentirte en esa presión de ti mismo, de verdad, y agradecer por ello. Y eso no es ni bueno ni malo. Eso es una elección. Una elección. Creo que eso es importante decirlo. Eso lo eliges tú. O sea, al final decides tú. Cada día. Yo recuerdo una frase, creo que era de Wayne Dyer, que decía que piensa desde el final. O sea, siéntete desde el final. Como que si ya lo tienes, también lo decía bastante él. Pero él decía piensa desde el final. O sea, como mira tu día desde el final. ¿Cómo va a terminar? Sí, visualízate desde el final. Visualízalo, claro, cómo va a terminar. Sí. Hay que sentir la emoción. Si no sientes la emoción, porque la neurociencia, claro, estamos hablando del segundo capítulo ahora, la neurociencia te demuestra que en función a cómo te sientes, tu campo electromagnético, lo que hemos hablado antes, ese conjunto de átomos que vibran en sintonía, ese campo de energía que eres y que está emitiendo señales para sintonizar con las posibilidades de vida, en función a cómo te sientes, estás vibrando en un tipo de frecuencia. Entonces, si tú logras generar una frecuencia diferente porque te estás sintiendo de una manera distinta en relación con una experiencia de vida, va a haber un cambio. Sobre todo en cómo te relacionas tú con esa experiencia de vida que es neutra, porque cada uno la ve y la siente de una manera determinada. La ve y la siente como es cada uno en sí mismo. Entonces, si cambias quién eres, porque haces ese trabajo, la realidad que estás viviendo va a ser diferente para ti a partir de ese momento, sin que haya cambiado la realidad externa. Pero con esto quiero decir que también esto es muy personal, porque por ejemplo, claro, de la manera que yo me puedo decidir o elegir sentir, cada experiencia va a ser neutra, porque está pasando, está ocurriendo. Hay quien no le gustaría que pasara, hay quien le da igual, hay quien lo critica, hay quien incluso le hace gracia, porque existen tantos puntos de vista diferentes y en ese punto de vista una emoción de cada uno en sí mismo, por la creencia y el juicio que pongo en lo que estoy observando. Si cambio el juicio, si cambio mi manera de ver, la manera en que yo me relaciono con esa experiencia está cambiando. Las posibilidades que tengo en mí están siendo otras, con la cual la realidad en relación con eso, para mí, va a ser otra. Si me mantengo en el mismo lugar de siempre, me moriré de viejo y lo estaré juzgando desde el mismo sitio. Si la experiencia la uso como experiencia de aprendizaje para yo movilizar en mí aquello que no está en coherencia, al final me moriré de viejo sin que aquello me salpique. ¿Lo ves? Y aquí podemos hablar también de la coherencia, ¿no? Porque eso también tiene que ver, creo, la parte de ser coherente con lo que dices, haces, sientes, todo en realidad. Claro, coherencia ¿qué es realmente? Aquello que pienso, siento y hago. Están en una misma dirección. En el momento que alguna se sale de la ecuación, porque estoy haciendo algo que no siento, ya me estoy traicionando, no estoy en coherencia. O porque no me permito hacer aquello. ¿Cuántos problemas vienen cuando nos traicionamos? ¡Wow! Es el máximo dolor. Cuando te traicionas, te estás maltratando. No hay coherencia. Y cuando podemos dar ejemplos de cuando nos traicionamos, porque eso que también es importante. Y creo que eso lo vivimos todos, o sea, en realidad. Y que creo que es parte también de que va en relación a la coherencia. Claro, la gran mayoría de esos conflictos emocionales de traición normalmente están en relación con las relaciones personales. Pero de eso hablaremos en capítulos más largos. Vale. Si no nos salimos del tema. Sí, eso es verdad. Pero bueno, en realidad era damos un poco, ya es la 1, ya casi llevamos 45 minutos. Una de esas, alguien tiene preguntas también, ¿no? Y David, me han preguntado también por la gente del libro, acerca del libro. Aquí en Honduras quiere alguien el libro también para que lo recordemos, ¿vale? Si alguien quiere el libro, vamos a ver de qué manera vamos a hacer un envío masivo para que esté ya allí y lo puedan ir adquiriendo. Yo lo que voy a hacer es hacer la lista, por ejemplo, la gente que quiere de aquí, de Latinoamérica, y si sería forma de enviármelo a mí y yo poder mandarlo a la persona que me han preguntado aquí, específicamente en Roatán, 2, 3 personas, entonces por eso. Lo miramos. Yo lo que voy a hacer es la lista para poder decírtela a ti.
Vale, algo que es importante, ya que estamos con el capítulo 1, es que si se ha comprendido el que todo es energía e información, de que todo es espacio vacío y no es real la realidad que vemos y no la interpretamos, y se ha comprendido de que todo es energía, para mí fue muy interesante. Esto es algo que yo ya sentía, pero cuando la ciencia lo demostraba, digo, wow, ya lo puedo hablar abiertamente, ¿no? Y de hecho he escrito un libro sobre eso. Entonces, para mí fue un soltar una pesada carga que tenía en el aspecto de contar calorías, ver macronutrientes, el ver cómo la cantidad de estudios que se publicaban en relación al cambio de composición corporal, de alimentación, de entrenamiento, de todo en relación a la estética corporal, me daba de cabeza porque tenía la posibilidad de poner en uso todos esos estudios con muchísimas personas en el gimnasio que regentaba. Y te das cuenta que, madre mía, con un mismo estudio los resultados eran muy dispares en la gran mayoría. Claro, llega un momento en que cuando esta información la tienes clara, digo, wow, tío, se acabó ya, pude tener una revelación, es decir, si todo es información, voy a usar la información en números. Esto yo cuando en una de las consultas a una de las personas que vino a cambiar su cuerpo, se lo comentaba, ¿no? Porque yo le decía mi manera de operar, ¿no? Que para mí, pues 50 gramos de arroz es 50, 100 gramos de pollo es 100, y luego voy jugando con esas cantidades en función a cómo ese tipo de información y la información de su cuerpo están bailando, está generándose las posibilidades, y es algo que desde entonces no me ha fallado. Que me falla, no. Míralo. Energía e información. Y yo se lo compartía a esta persona y me dice, te comprendo perfectamente. Soy programador informático y para mí todos son ceros y unos. En función a como yo coloco los ceros y unos, el muñequito me va a hacer una cosa en la pantalla. Voy a cambiar la estructura completamente de algo cambiando unos ceros y unos, pero son ceros y unos. Así que te comprendo perfectamente. Alucinante, digo. Así que fíjate. Entonces ahí lo dejo y comprendo el que está sumido en el tema de las calorías, de pesar todo. Lo comprendo porque yo he estado ahí. Que es importante también, que es importante porque tampoco no ser tan... Creo que es importante también hacerlo, porque si no... Sí. Bueno, conocimientos hay que tener todo lo que pudiera haber. Pero claro, es que dentro de 10 años, lo que hoy es una verdad, dentro de 10 años te la cambian completamente o te modifican algo. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Lo de ahora, lo de hace 10 o lo de dentro de 10? Al final, cada uno que viva su experiencia y la experiencia que te diga cuál es tu verdad, ¿no? Y para mí esto fue una revelación. Cuando yo lo vi claro, ya empecé a usar la energía e información. Y para mí ya todo era contabilizar en números como energía. Y bueno, aquí preguntan... Habrá quien corrobora que funciona. Hay gente que ha preguntado dónde puedo comprar el libro. Depende, en España, si directamente le escriben a David por privado, él lo manda directamente. Si es aquí en Latinoamérica, que me escriban a mí, porque estoy más cerca. Hay un número publicado que aquí en España es donde está la distribución. También la Casa del Libro lo tiene, también. Lo pueden pedir. Y el tema de Latinoamérica lo vamos a ver ahora. Cómo enviar un envío masivo y allí que se distribuye. Exacto. También, bueno, hay gente que pregunta que vamos a dejar grabado este directo de Ethel, porque nos escribió de que dejarlo grabado porque siempre es bueno este conocimiento. Y bueno, si nadie más tiene preguntas, chicos, David, muchas gracias, siempre es un placer, ya lo sabes que me encanta hablar contigo. Me encanta hablar contigo. Y sí, cualquier pregunta también que tengan, chicos, abiertamente pueden escribirle a David por privado, él contesta, y yo también, si me quieren escribir también. Así que creo que nadie más ha escrito porque no he visto ningún comentario más, porque estoy pendiente. Algo que es interesante comentar, como luego cuando se comparte en Instagram no admiten más de 15 minutos el directo, pueden ir directamente al YouTube, que sí está completo, que ahí está completo de principio a fin. Al canal de YouTube de Cultura Física y Conciencia. Es verdad, tienen el canal de YouTube que ahora está más activo, ahora la vida tiene bastante activo y pone prácticamente incluso
que está poniendo las partes de entrenamiento de espalda, entrenamiento de pecho, y explica más acerca de esto también, de la parte de conectar con el ejercicio, con el momento, con la experiencia, como aprendemos todos. Alguien dice, encantado de asistir a la charla, espero que David se vaya caminando en dirección correcta. Siempre. Bueno, chicos, que muchas gracias por los que estuvieron y los que lo verán en directo, los que verán en grabado también. Vamos a grabar esto, David, que no vaya a pasar lo del otro día. Muy bien. Y luego yo te mandé ya la portada para ¿vale? Muy Creo bien. que ya. Pues nada, gracias a todos los que han asistido, y espero que el mensaje, pues, de alguna manera conecte dentro de cada uno. Y me gustó mucho lo último que dijiste, lo de aprender un poco a soltar y un poco también esa parte de soltar, de estar siempre apegados a cómo debe ser tan exacto, tan correcto. Claro. Y más bien sentirte realmente que lo estás logrando. Experimentarte. Que la experiencia sea la que hable. Observar cómo está siendo tu experiencia cuando la experimentas. De eso se trata. Más que de querer controlar algo. Sí, creo que, bueno, yo personalmente, que desde que trabajo contigo, David, porque eso también tengo que decirlo, porque para mí es como dar un testimonio. Yo llevo con David, llevamos 2 años, David, más o menos, ya. Sí, bueno, 3. Estamos en pleno confinamiento, un poquito antes. En pleno 2020, ya serán 3 años el próximo año casi, en enero. 2 años y pico, sí. Entonces, desde que yo he conectado con él y he entendido esta parte de vivir la experiencia de otra manera a lo que yo lo había vivido, mi vida ha cambiado realmente. Y he estado, y obviamente vamos siempre en proceso, pero incluso físicamente, cómo yo me hablaba, cómo yo me miraba, es otra persona prácticamente. Y no ha sido tanto porque haya hecho las cosas perfectas, porque esto vamos a hacer también claro, ¿no? Hablaremos más adelante del uso de la palabra y el pensamiento, el cómo te hablas, el cómo hablas y te hablas está condicionando el resultado, porque eso nace de la creencia de que eres así. Y si sigues creyendo que eres así y lo estás manifestando y verbalizando, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Ser fiel a cómo crees que eres. Entonces, lo primero que hay que hacer es observar qué digo y qué me digo. Y a raíz de ahí, empezar a cambiar eso. Porque la palabra tiene mucho poder. Es una semilla que siembra el siguiente instante. La palabra. De eso hablaremos más adelante. Creo que es, bueno, hablaremos más adelante y hablaremos en la siguiente. De hecho, ya anuncio que lo tendremos dentro de a finales de mes, inicio de octubre será. Lo vamos a anunciar de todas maneras. Pero fue de las primeras cosas que aprendí contigo, porque yo me hablaba muy mal, por ejemplo, a mi parte inferior, a mis piernas. Siempre hablaba mal de ellas. De hecho, creo que la primera reunión que tuve con David fue ya al día siguiente ya empecé a hablar distinto, porque sí que es verdad que tienen poder, pero no pensaba que incluso cuando nos hablábamos físicamente, porque eso es muy normal que lo haga, pero eso también afecta a nuestro avance. Cada uno de los que estén aquí hoy reunidos, si observas, resulta que aquello que rechazo de mí es lo que siempre permanece. Quiero que no esté y ahí está, permanece. Bueno. Estoy rechazándolo, estoy mal hablándolo, estoy dándole poder, porque lo estoy enfocando. Aquello que quiero lo enfoco y aquello que no quiero también lo enfoco, con lo cual va a persistir. Entonces, a lo que te resistes persiste, como decía Carl Jung. Si quieres realmente que se transforme, abrázalo, porque es el resultado de cómo tú te tratas, con lo cual te estás tratando mal cuando te rechazas. Y si te abrazas, tal cual perfecta eres en este momento, ¿qué puede pasar? Puede empezar el primer pasito a la transformación, a que eso deje de resistirse, porque lo estás abrazando. Y cuando lo abrazas ya se abre a un campo nuevo de posibilidades. Y cuando lo abrazas también te sientes distinto. Entonces también ahí empezamos la parte de cómo te sientes cuando también te abrazas. Y ahí ya vibras en una sintonía, con una frecuencia de vibración que está sintonizando con una posibilidad distinta de vida y de cambio físico, en relación con el cambio físico, lo que estábamos hablando antes. Sí, total. Eso es cuando hablábamos de crea tu realidad, ¿no? Así es. Total. Nos dice Michael que si podemos, que de hecho la posibilidad que hay de traducir el libro en inglés está pensado, creo que David lo ha pensado, eso también. Está planteado, sí. Está en lista. Será un siguiente movimiento. Que se hará. Para decir, decía para Reino Unido, pero no solo Reino Unido, Estados Unidos también.
Sí, sí, Así todo, que, toda habla inglesa. sí, todo habla inglés, exacto. Está en proyectos, sí. Vale, pues un abrazo, David. Nos vemos a la siguiente mes, que ya diríamos la fecha, porque no tenemos la fecha exacta, pero será así dentro de 3-4 semanas, que hablaremos del capítulo 2, y que el capítulo 2 es neurociencia. Así que va a estar Cultura genial. física y neurociencia. Cultura física y neurociencia, sí. Gracias, David. Vamos a grabar esto. Gracias a intentar a ti grabar y a esto. Que no. y a Alguien todos dice los que algo, han lo asistido. último. A ver, dile que las personas más especiales. Sí, eso es verdad. David es de las personas más especiales de la Tierra. Eso es verdad. Yo lo afirmo. Quien dice eso es porque está viendo en sí mismo lo especial que es. Fede lo dice. Fede. Es que ponen unos nombres. Perdone, pero yo esto siempre lo critico. Ponen unos nombres en Instagram que no sé leer yo. Poniéndose Fede. Un abrazo, Fede. Sí. Un abrazo a todos. Gracias por conectarse y queda grabado. Queda grabado. A ver.